Muchas gracias. Bueno, les tengo una sorpresa hoy. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el estudio de los Salmos. Y yo pensaba que hoy, porque aquí ya es 24 de diciembre, aquí ya se escuchan las campanas de Navidad y todo es Navidad. Y esta noche, 24-25, y para ustedes es 23 de la noche, ya llega entonces esta celebración. Entonces yo pensaba, qué mejor que predicar del nacimiento del Señor hoy y acordarnos que el Señor Jesús nació. Entonces yo encontraba mucho más pertinente que hablar de los salmos, hablar directamente del Señor Jesucristo, como oraba el hermano André. Orar, predicar, exponer del nacimiento del Señor Jesucristo. Voy a compartir pantalla, entonces voy a iniciar el mensaje. Muy bien, espero que ¿se ve la presentación? ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar? Hacer con el dedo. Excelente. Familia Valenzuela. Excelente. Andrés, lo veo bien. Gracias. Bueno, titulé el mensaje, no es nada original, pero es Nuevas de Gran Gozo. Nuevas de Gran Gozo. Y yo creo sinceramente que en estos tiempos de tanta preocupación, de tanta angustia por el tema del virus, qué mejor que escuchar estas nuevas de gran gozo. Son nuevas que nunca pierden el valor, nunca pierden la importancia. Escuchar la venida, escuchar el nacimiento del Señor, Él vino. Estas son nuevas de gran gozo. Aquí en Australia, en estos momentos, estamos estamos retrocediendo, como también en Chile, en muchos lugares, yo sé, por el tema del virus. Los casos, creo que ya vamos casi los 3.000 casos, se ha anunciado o se ha calculado que vamos a llegar quizá a los 200.000 casos en algún momento. Ya ha vuelto el uso de las máscaras, obligatorio. ¿Cómo se llama usar el gráfico, el QR, a la entrada de los negocios? Las restricciones se están volviendo. Europa, gran parte de Europa, o varios países europeos están otra vez con el tema de la cuarentena. No está solucionado el tema, definitivamente no. El mundo, hace 3 años, ese mundo que nosotros conocimos, ¿verdad?, cambió completamente y un virus lo desestabilizó absolutamente. Naciones, economías se han ido abajo, presidentes, primeros ministros han perdido el poder. Este es un mundo que está en angustia, que está en tristeza. La creación gime, la creación gime. Y qué bueno es, qué precioso es, que es de Dios que escuchamos estas nuevas de gran gozo, ¿ya? Nuevas de gran gozo. Así que los invito a abrir las Escrituras en estas nuevas de gran gozo, en el hecho histórico más importante en la historia, que marca la división de la historia, el nacimiento de Cristo. Cualquiera sea la religión hindú, musulmana o cualquier tipo de denominación, religión, tienen que reconocer que la historia está dividida entre el nacimiento de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Es el nacimiento de Él que marca una era, que divide la historia. Y por eso entonces por eso y otras muchas razones, vamos a estudiar hoy y a examinar Lucas capítulo 2. Vamos a abrir las Escrituras entonces, en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 1. Lucas, en el capítulo 2, versículo 1. Voy a ir leyendo la presentación. Dice así la palabra del Señor. En Lucas, el capítulo 2, en el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Y aconteció estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces sabemos que los ángeles se aparecen, multitud de huestes de ángeles aparecen y cantan al Señor, y dicen así en 2:14, adelanto la lectura al versículo 14, porque este es el punto máximo de la lectura, cuando los ángeles cantan al Señor, alaban al Señor y dicen así: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que el Señor nos ayude a entender, a recordar algo más del nacimiento del Señor Jesucristo. Bien, esta historia, nuevas de gran gozo. Cuando pensamos en Navidad, bueno, hay varias cosas que debemos decir a manera de introducción. Usted sabe bien que la historia no está confirmada, no se puede confirmar que el Señor Jesús nació un 25 de diciembre. Es parte de la tradición, ¿verdad? Todos saben, me imagino en eso. Hay muchos estudios que se han dedicado a eso para señalar que más bien fue una creación humana para sustituir o reemplazar una fiesta pagana que se celebraba en el invierno europeo, cuando los paganos, para esperar el verano, entonces hacían todo tipo de celebraciones en invierno, celebraciones paganas. Entonces a la emergente religión católica se le ocurre la brillante idea, entonces allá por el 400 después de Cristo, de poner el nacimiento de Cristo, la fiesta del nacimiento de Cristo, para entonces así eliminar esta tendencia del mundo o de la época de los paganos de adorar ídolos en este tiempo de invierno. Fue una creación humana. Y todo lo que entonces rodea Navidad, usted sabe, es una creación humana, no es algo que aparece en la Biblia. Cuando a veces converso con hermanos o escucho personas que hablan de Navidad, o cristianos que hablan de Navidad, hay todo tipo de reacciones, ¿verdad? Hay aquellos que les gustan los arbolitos, aquellos que les gustan los regalos, hay todo tipo de reacciones, y voy a ser muy respetuoso a eso. Pero yo creo que qué mejor que nosotros, los creyentes, ese es mi principio, qué mejor que nosotros los creyentes, hijos de Dios, podemos celebrar este tiempo con mayor autoridad. Recordar que el Señor Jesucristo viene. Creo que eso es lo que debe animar a todos los creyentes. Este es un tiempo de gozo, recordar que el Señor vino. Recordar que Él vino con nosotros y en las condiciones que Él vino. Lucas entonces, entre el versículo 1, en este capítulo 2, que es un paréntesis, eso es interesante, es un paréntesis en la historia que ha comenzado en el capítulo anterior con Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Cuando nace Juan el Bautista. Este capítulo 2 es el paréntesis para señalar el nacimiento del Mesías. Y entonces el capítulo 3 va a comenzar con el ministerio del Señor. Cuando Juan el Bautista aparece primero y después el Señor aparece predicando. Juan el Bautista va a aparecer predicando en el desierto, diciendo a todos: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, e indicando al Mesías. Pero es este capítulo 2 que nos va a indicar las condiciones en las cuales vino el Mesías. Las condiciones en las cuales Él vino. Y Lucas va a hacer un tremendo contraste. Yo creo que esta es la idea central después de leer el pasaje. Es el tremendo contraste entre el Rey de Gloria, al cual fue anunciado a María, aquel que se le dijo a María que habría de sentarse en el trono de David. ¿Se acuerdan? Se le dijo a María: se ha de sentar en el trono de David. Pero cuando usted lee el capítulo 2, no encuentra al Mesías sentado en un trono, lo encuentra naciendo entre animales,
en un lugar reservado para animales. Ese es el gran contraste. Y entonces la historia se eleva al cielo cuando los ángeles vienen y dan gloria a Dios. Vamos a ver cómo el desarrollo del capítulo 2 está este contraste. Y esto es lo que quiero decir. El contraste entre la humillación del Señor y la gloria de Dios. Ese es el gran contraste en este capítulo 2. Leamos entonces el versículo 1 y el versículo 3. 1 al 3. Le he puesto a esta sección un título largo, lo reconozco, quizá usted lo puede mejorar. Le he puesto el nacimiento del Señor en el contexto político-cultural del primer siglo. Eso es interesante. El Señor Jesucristo nace en un contexto histórico determinado, específico. Esto no es ciencia ficción, realmente ocurrió. Hay muchos que niegan que el Señor Jesús fue real, que fue histórico, pero aquí Lucas nos dice, claramente, dice él, aconteció en aquellos días. Estos son los días de Herodes, conforme al capítulo 1, versículo 5. Estos son los días del rey Herodes. Estos son días de gran tumulto en Israel, días de aflicción, porque un rey que no es hebreo está en el poder. Herodes no era hebreo, era idumeo, usted lo sabe bien. Son esos los días. Son los días de dominación del Imperio Romano. Israel se encuentra bajo el yugo romano. Son esos los días. Pero al mismo tiempo, Lucas nos está diciendo que fueron días, que es un tiempo específico. El Dios eterno viene a nuestro mundo en un día específico, es la eternidad, el Dios eterno que viene a este mundo. Note lo que dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Esto es interesante, noten el contexto histórico. Y ahí le puse la imagen o la lámina, imagen más popular de lo que conocemos de este César, que en realidad su nombre era Octavio. Ustedes saben, quizás lo saben en historia. Su nombre era Octavio, sobrino de Julio César, o hijo adoptivo de Julio César. Era un hombre poderoso. Noten que César es el título y Augusto significa que él es exaltado. Esa es la idea de Augusto. Él está exaltado, puesto en lo alto, admirado, es admirado por todos. Es un hombre importante, es el emperador, es el hombre más poderoso de la época. A tal punto que él se autonombraba Dios, se le reconocía como Dios, incluso como Salvador. En ese tiempo nació el Señor. Este es el hombre que gobierna gran parte del mundo conocido, gran parte del Mediterráneo, incluso los romanos. Durante el tiempo debido a las conquistas y a la extensión de este imperio, llamaron al mar Mediterráneo el mar nuestro. Era el lago romano. Y durante el imperio de Augusto se conoce como el tiempo de la paz romana. Él gobernó y dominó y sometió muchos pueblos alrededor del Mediterráneo y lo que se conoce como el Medio Oriente, a tal punto que logra entonces dominarlos y instituir esta paz romana, que en realidad era falsa, porque para estar con paz con Roma había que someterse a Roma y pagar impuestos. Esa era la verdadera paz romana. Pues bien, este es el rey, el que instituye esta paz romana. Pero es interesante, Lucas no lo menciona, pero aquel que trae la paz no es Augusto. El que trae la paz es el Señor Jesucristo. Él es el príncipe de paz. No es el emperador sentado en Roma, que no supo nada del Señor, entre paréntesis, sino es el Señor Jesucristo, el príncipe de paz. Aconteció en aquellos días, cuando este hombre poderoso gobernaba el mundo, el Señor Jesús vino. Se promulgó un edicto. Hay mucha literatura al respecto del edicto. Es interesante el contraste, si está tomando nota, entre el edicto humano y el edicto divino, que vamos a ver en la segunda parte de esta sección. Es Augusto César que decreta un edicto, dice la palabra de Dios, dice un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Note la expresión todo el mundo.
todo el mundo habitado, todo el mundo bajo el Imperio Romano. Hay mucha literatura y mucha discusión acerca de este edicto que dice en el versículo 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Noten que es un censo. Literalmente es los que son escritos, los que son registrados por nombres. Se hacía el listado de las personas, donde las personas tenían que ir a un lugar específico, dar su nombre, dar el listado de sus propiedades, con el objetivo de dar impuestos, pagar impuestos al Imperio Romano. Para un judío esto era algo terrible, para un judío era algo que era insoportable, tener que pagar tributo a Roma, cuando ellos eran el pueblo de Dios. Ahora bien, noten ustedes que aquí dice el primer censo. El censo tenía el objetivo de contar a las personas para pagar impuestos, pero al mismo tiempo tenía el objetivo de controlar a las personas. Eso es muy interesante. Tenía el sentido de un control social. Y es por eso que la historia, no hay tiempo, lamentablemente, la historia del contexto histórico, la historia reconoce que cada vez que, por ejemplo, los romanos organizaban censos, en la Palestina en particular, había revueltas. Incluso en Hechos capítulo 5 se dice y se cita de una revuelta en Hechos capítulo 5, versículo 37, otro censo distinto a este. Era tiempo de revolución. ¿Quién quería ser empadronado? ¿Quién quería ser contado? ¿Quién quería dar tributo a un rey pagano cuando ellos eran el pueblo de Dios? Es interesante entender así el contexto. Y dice la palabra, fue el primer censo, porque los romanos aplicaban censos cada 14 años. El censo, es un poco complicada las fechas, pero el censo que usted encuentra en el capítulo 5, versículo 37 de los Hechos, ocurrió aproximadamente en el 6 después de Cristo, lo cual nos llevaría a que el censo que está hablando aquí Lucas ocurriría aproximadamente en el 4 o 5 o 4 antes de Cristo. Sería aproximadamente la fecha del nacimiento del Señor. Lucas quiere darnos una fecha precisa del nacimiento del Señor. Y al mismo tiempo nos está contando, hermanos, que el nacimiento de Cristo fue en un hecho, en un contexto político, cultural determinado, en el Imperio Romano. Fue real, existió. Y qué contraste entre aquel hombre que está sentado en Roma y aquel humilde bebé que está naciendo en un lugar de animales. Ese es el gran contraste. Y el otro gran contraste en el versículo 3 dice así: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Noten ustedes, cada uno a su ciudad. Qué precioso es ver cómo la historia humana y las decisiones de los gobernantes no escapan al control de Dios. ¿Se da cuenta de eso? No escapan al control de Dios. Lo que Lucas está demostrando en esta sección es cómo una pareja humilde llamada él José y ella María van a llegar a Belén. ¿Cómo llegan a Belén? Y el hecho del cómo llegan a Belén fue producto de la soberanía de Dios, del control de Dios. Augusto, cuando dice en el versículo 1, sale un edicto que él lo firma, él no tenía ni la menor idea que su edicto iba a provocar que una pareja humilde, insignificante al mundo, saliera de Nazaret rumbo a Belén para obedecer el edicto del rey. Es Dios en que está en control. Me acordaba de un versículo en Proverbios 21, dice, como repartimiento de aguas, dice, como repartimiento de aguas, dice, en la mano de Dios, dice, como repartimiento de aguas, así está el rey en la mano del Señor. El repartimiento de aguas, fíjese usted como agua en la mano. Así está, usted mueve la mano hacia un lugar, el agua se va hacia otro, al lugar que usted lo indique. Así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que él quiere lo inclina, dice Proverbios. El que está en control es Dios. Él es el soberano Dios. Qué precioso esto. Él está en control. Y qué precioso en estos tiempos que vivimos. Él está en control. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Versículo 3.
todos iban. Noten el contexto, por favor. Todo el mundo, todos para ser empadronados. Versículo 4 y 5 continúa la idea entonces del contexto político. Fíjense usted, no sé si se ve bien el mapa o lo estoy tapando. ¿Se ve bien el mapa? Sí, perfecto. Gracias. Noten ustedes que entonces dice la escritura aquí en el versículo 4, dice, y José subió de Galilea. Noten la precisión de la descripción del versículo. Subió de Galilea. En el mapa tenemos Galilea, Nazaret, ¿cierto? En las montañas, en la región de Galilea de los gentiles. Recuerden ustedes esa zona. Y dice la escritura, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. El recorrido de Nazaret, cruzando entonces el Jordán y yéndose, recuerden que no se podía ir por Samaria, cruzando el Jordán y yendo entonces a la zona de Judea, llegando a Belén, aproximadamente el recorrido sería unas 90 millas o 140 kilómetros aproximadamente, en que esta pareja recorre ese territorio, un territorio montañoso. Suben a Belén. Belén estaría aproximadamente a la altura de Jerusalén. Eso sería importante. Es el Señor que dirige a esta pareja. Ellos van en el control de Dios. Qué precioso es esto. Es Belén. En el tiempo del Señor todos sabían que el Mesías habría de nacer en Belén. Porque había una profecía, ¿se acuerdan? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde se nos dice que sus salidas son desde la eternidad, que Belén no es la más pequeña entre todas las ciudades de Judá, porque de ella saldrá el guiador, el líder de Israel. Todos sabían eso, todos sabían que el Mesías vendría de Belén. Lucas no cita, ¿se dan cuenta? Lucas no cita la profecía de Miqueas, pero ahí está. Y lo precioso es que esta pareja se mueve hacia Belén, siguiendo el edicto de un rey que no tenía menor idea de lo que estaba ocurriendo, pero ya la palabra de Dios lo establecía y ellos cumplen la palabra de Dios. Qué precioso es eso. Qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces, la mención de Augusto de Augusto César nos ayuda para el contexto histórico y el contraste con el decreto divino en el cual están siguiendo, para ser empadronado con su mujer, con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Avanzo. Versículo 6 y versículo 7, es preciosa esta sección, es preciosa, porque nos habla del Mesías, cómo nace el Señor, cómo entra al mundo. Y se dan cuenta cuando ustedes estudian la sección, es sencilla, no es complicada, y nos habla de la sencillez del nacimiento del Señor. Me acuerdo, antes de la pandemia me pidieron predicar en un lugar acerca del nacimiento del Señor, y en ese tiempo estaba todo el mundo estaba convulsionado por la venida de uno de los hijos de esta pareja real, de Williams, me acuerdo el nombre de la esposa, pero era la convulsión y la tremenda, el impacto y la espera del hijo real. Entonces había todo una espera, una ansiedad de saber el nombre del niño, ¿se acuerdan? Cada vez que nace el hijo del rey o de un príncipe se quiere saber el nombre, y entonces en la prensa está la lista de los nombres y empiezan a hacer una serie de, a ver, adivinamos cuál va a ser el nombre del hijo del rey o del príncipe, etc. Y afuera entonces del palacio en Buckingham Palace, entonces están los camarógrafos, la prensa, todo, y hay una foto, me acuerdo, no la puedo encontrar, pero hay una foto, una imagen donde hay cientos de periodistas afuera de las rejas del palacio esperando la noticia de la llegada de este hijo real. Bueno, eso no fue lo que ocurrió cuando nació el Señor. Cuando nació el Rey de Reyes, nadie estaba allí esperando. No estaban los principales esperando al Señor. No estaban los principales fariseos y los religiosos esperando que el Señor viniera al mundo. Fue un nacimiento sencillo. A Augusto no le preocupaba y no le interesaba, ni a ningún político le interesaba sabían de María.
o de José? ¿Qué personajes? Podríamos dedicar palabras al carácter de José. De José en la Escritura no se dice que hable. ¿Se han dado cuenta ustedes en el Nuevo Testamento? Él no habla, él piensa, él toma acción, es un hombre de acción. Él piensa en dejar a María. Él tiene el sueño que el ángel le revela. Él toma a su esposa, la lleva a Belén. Es un hombre de acción. Pero cuán importante fue José. Y recibió a su esposa y aceptó al hijo y creyó la palabra de Dios, que aquel que estaba en el vientre de María era el Hijo de Dios, era el Mesías, y recibe a su mujer. Y lo hace en obediencia al Señor. Lo que vemos en José es sujeción a la palabra de Dios. ¡Qué hombre! ¡Qué ejemplo para todos nosotros, por cierto! ¡Qué carácter el de José! Y el de María, una joven a la cual el Señor eligió, para ser la madre del Mesías, cuando en Israel todo era entre las descendencias de David. ¿Quién no quería ser la madre del Mesías? Pero esta mujer reconoce con humildad que el Señor la ha elegido, y cuán bienaventurada es, no para ser adorada, no para ser puesta en un altar, pero cuán bendecida fue al ser elegida como el instrumento a través del cual viniera el Salvador. Estos dos van a Belén. Estos dos fueron los instrumentos a través de los cuales el Señor vino. ¿Saben qué? Fueron instrumentos humildes y ordinarios, comunes. Pero de esos instrumentos comunes el Señor hizo algo poderoso, grande. Y así se manifestó el Señor. Así se manifiesta el Señor. Y dice la palabra de Dios: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Llegó el tiempo, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Se acuerdan? Vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, y nació bajo mujer, nació bajo la ley. El Señor Jesús. Vino el cumplimiento del tiempo. No otro tiempo, este era el tiempo. El versículo 6 es paralelo al versículo 1, aconteció en aquellos días. Lucas insiste en algo temporal, en algo que realmente ocurrió. Versículo 7, y dio a luz su hijo primogénito. Noten que dice primogénito, no significa único, sino es el primero. Por supuesto que hubo otros. Eso es importante y es interesante para la religión popular, que reconoce que María fue eternamente virgen. Eso no ocurre en la palabra de Dios. Es primogénito en el sentido del primero. Y dice, y en el derecho de la primogenitura. Y dio a luz su hijo primogénito. Pausa. ¿No lo encuentran precioso eso? Sin ninguna parafernalia, sin ninguna exageración. Viene el rey. Es como Juan diría, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es el rey, es Dios. No, cuando yo pensaba y estudiaba acerca de esto, créanme, pensaba cómo este mensaje, cómo leer otra vez esto que sabemos tanto, que lo hemos escuchado tantas veces, cómo este mensaje podría a traer calor a nuestros corazones que son fríos muchas veces, que son mecánicos. Pero entonces la palabra, el Espíritu Santo nos vuelve a recordar cuán humilde fue la entrada del Hijo de Dios a este mundo, cuán baja en el sentido del contexto humano. Él no vino a Belén, no vino a Jerusalén a nacer, la ciudad del gran rey, porque tenía que nacer en Belén en estas condiciones. Y dice el versículo 7 así: y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Noten ustedes, y aquí vamos a la tradición. La tradición nos dice que el Señor nació en un establo. Algunos dicen una caverna. Pero noten ustedes que el versículo no dice que nació en un establo. No dice que nació en una caverna. Si usted va a Israel, hay lugares, ¿cierto?, donde se cree la tradición que el Señor nació, entonces hacen como lugares que realmente no corresponden a lo que la Escritura presenta. Lucas lo que quiere decir, sencillamente, y podríamos gastar mucho más tiempo en esto, créanme, es el contraste entre este Rey de Gloria, este que es el Hijo de Dios, que ha hablado en el capítulo 1, cuando Gabriel, el ángel Gabriel, le revela a María el verdadero identidad de aquel que viene, el Hijo de David. El contraste tremendo entre aquel que es el Cristo
el Salvador, que nace dice, lo envolvió en pañales y nace en un lugar que corresponde a la alimentación de animales, donde los animales son alimentados. En ese lugar el Señor nació. Ahí el Señor, porque dice la Escritura, no había lugar para ellos en el mesón. Y créanme, hay abundante literatura acerca del significado de esta expresión. Cuando dice que lo envolvió en pañales, lo que yo creo, después de haber estudiado y pueden agregar más, habla de la delicadeza de María en tratar a su hijo. Lo que hizo María es lo que cualquier mujer hebrea haría con su hijo. Piensen en la mujer María teniendo su hijo, cómo lo cuida, cómo lo limpia, cómo lo abraza. Es un hijo normal, no es diferente físicamente, es un hombre, tal como nosotros, vino a este mundo, pero sin pecado. Cuánta ternura hay en la expresión y lo envolvió en pañales. Aquel a que Salomón dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, fue envuelto en pañales. ¿No hay grandeza en eso? Y algunos dicen que esta es la primera señal en la humillación, o la primera etapa en la humillación del Señor, cuando Él fue envuelto en pañales, cuando Él fue acostado en un pesebre en lugar de animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay que ver el contexto de la situación. El contexto nos habla que, recuerden ustedes que es el censo. Cuán ocupado habría estado aquella humilde villa de Belén. No estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de una villa pobre en Israel como Belén, donde los principales lugares públicos o albergues podrían haber sido ocupados por oficiales romanos o por oficiales judíos, hebreos, que venían al censo y se coparían inmediatamente. La casa hebrea o la casa de la pequeña villa de Belén probablemente tenía en la parte alta un lugar reservado para las visitas, lo que se llamaba la pieza o la sala para las visitas. Pero también había en la parte baja, como muchas casas en el sur de Chile, nosotros los chilenos lo podemos entender, poniendo los animales en la planta baja. Hay casas, ¿cierto? Si usted va, visita lugares en el sur, se dará cuenta, la gente vive arriba, y entonces los animales son guardados en la noche en la parte baja. Así, algunos creen que ocurrió al momento del nacimiento del Señor. Cuando el Señor llega, la pieza de visitas estaba ocupada porque Belén estaba en gran convulsión por el tema del censo. Pero entonces es recibido en la casa y el único lugar que hubo para él fue el lugar de animales. El lugar donde se alimentaban los animales. Sí, ese es el lugar que fue dado al Salvador. Eso es lo que Lucas te quiere decir. Que el Señor, hay un versículo, ¿cierto?, que citamos mucho, y si lo ponemos en este contexto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo cito? Porque la primera línea dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio. Y lo dio para morir. Y esta es la primera etapa. Hay un himno que uno de mis favoritos, que de Navidad, y dice, en una de sus líneas dice, cuando el Señor nació, aquella noche, el Rey de Gloria sale de su trono y duerme entre animales. Sale de su trono y duerme entre animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es lo que Lucas quiere decir. El gran contraste entre la naturaleza, la dignidad de aquel que viene al mundo y donde él nace. ¿Qué más podemos decir? Sino adorar. Y entonces, cuando usted lee la segunda sección del 8 al 20, del 1 al 7, si usted me acepta, el hermano Andrés me tiene que decir cuando termine, del 1 al 7, cuando me queden 5 minutos, usted me dice, hermano. Del 1 al 7, creo, es el edicto del rey de Augusto César, que hace que todos se muevan a Jerusalén. El nacimiento humilde del Señor. Lucas ha demostrado claramente que el Señor nació en Belén, producto de este decreto, pero en realidad lo que estaban siguiendo esta pareja era el cumplimiento de la palabra de Dios, de aquel, como dice Miqueas, sus caminos son desde la eternidad. Qué precioso.
Miqueas capítulo 5 nos dice que aquel que nació en Belén no era un bebé común y corriente. No era en realidad, y es en realidad, el Dios eterno, el gran yo soy. Aquel cuyos caminos y salidas son desde la eternidad. Hace poco estaba estudiando Mateo, predicando de Mateo, capítulo 1 de las genealogías, cuando dice que el Señor Jesús es hijo de David, ¿se acuerda? E hijo de Abraham. Y entonces viene toda la genealogía del Señor. Entonces le escuchaba un comentario que decía, qué grande es, qué precioso es, que aquel eterno Hijo de Dios viene a formar parte de la humanidad, a ser parte nuestra y tener una genealogía. ¿Saben qué? Eso me llamó la atención. Él es el hijo de David, el hijo de Abraham, vaya a través de toda la genealogía y Él viene a habitar entre nosotros. El eterno Hijo de Dios. El bebé que nació en Belén, que fue envuelto en pañales, que vino en las limitaciones. ¿Cuánto más podríamos hablar? ¿Se da cuenta? En las limitaciones humanas. Se limitó, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, dice Filipenses. Es el Hijo de Dios, el eterno Dios. Y termino. En la segunda parte del 8 al 20 hay otro decreto. Y le puse un título a esto. Le puse, el cielo y la tierra se unen para glorificar a Dios. No te dice el versículo 8, había pastores en la misma región. Muchos reconocen que los pastores eran la clase baja en ese tiempo. Se les consideraba a ellos inmundos por trabajar entre animales. Qué contraste, ¿verdad? Con Salmo 23, que el Señor es comparado al pastor. Pues bien, habían muchas leyes entre los judíos y el Sanedrín que decían que eran hombres los cuales no se podía confiar. No podían presentarse como testigos en una corte. Los pastores eran mirados como algo lo más bajo en la sociedad. Pero el Señor Jesús viene a ellos. Qué precioso es. El Señor Jesús se revela, el Rey de Gloria, Dios se revela a ellos. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Noten, la noche. El Señor Jesús nació en aquel momento. Y dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor ante esta manifestación tremenda de la gloria de Dios. Temor. Y qué precioso, usted lo sabe muy bien, lo ha escuchado tantas veces, y esta Navidad va a sonar tantas veces. Y se les dice, no teman, no tengan temor, paren de temer, no teman. No teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Hermanos, estas son nuevas de gran gozo. ¿Se acuerda que es otro grupo de hombres que tuvo gran gozo con el nacimiento del Señor? Que tuvo un abundante gozo. Los magos, los hombres sabios, que venían de Oriente, cuando vieron la estrella, cuando vieron al niño, cuando vieron la estrella, dice la Escritura que tuvieron un abundante gozo. Es un momento de gozo. Y yo creo que para nosotros los creyentes, cuando usted esté mañana en la noche, o en la noche de Navidad, en su cena, recordando, o con su familia, y si abre la Biblia, hermanos, este es un momento de gran gozo. No hay en este mundo de tristeza, en este mundo de angustia, en este mundo de quebrantos, no hay mejor noticia que decir que el Señor Jesús vino al mundo. El hermano Juan predicaba de la resurrección, lo escuchábamos, y él decía, y la palabra de Dios, si el Señor no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración, de miseria, de compasión. Pues Él resucitó porque Él vino primero. Él vino. Él nació en Belén, Él caminó en este mundo, Él murió en la cruz, Él fue sepultado, Él resucitó, Él viene otra vez. Nuevas de gran gozo. Y dice que será para todo el pueblo. Por favor, recuerden el edicto. ¿Se acuerdan del edicto de César? ¿Se acuerdan que el edicto era para todos? ¿Se acuerdan de eso? Que todos fueran empadronados. Lucas hace el contraste aquí. El contraste es que todo el pueblo, esta noticia es para todos. Es mejor que el edicto de César. Este es para todo el pueblo, para todo su pueblo, por supuesto, el pueblo de Israel primero, pero Lucas quiere demostrar que es para todos. Dice que os ha nacido hoy. Lucas menciona muchas veces la expresión hoy. En el capítulo 4 dice, hoy se ha cumplido la escritura. A Zaqueo se le dice, es necesario que hoy esté en tu casa, ¿se acuerda?
en el Lucas capítulo 19. Estudie la palabra hoy en Lucas, porque nos habla del comienzo de una nueva era, del comienzo de la edad del Mesías, del cumplimiento de la palabra de Dios, de la soberanía de Dios. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el versículo 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La señal de humildad para los pastores. Entonces los pastores van, dice la Escritura, bueno, dice el versículo que he leído, dice el versículo 14, dice que, el 13 dice que de repentinamente aparece una hueste, una multitud de ángeles celestiales, de ángeles, ¿cierto? Una multitud, un ejército. ¿Qué contraste es con los ejércitos romanos? Pero interesante, otro tema. Y dice el versículo 14 que alaban a Dios y dicen gloria a Dios en las alturas. ¿Saben qué? Quien tiene el honor, y aquí ya me acerco al final, quien tiene el honor y la causa de todo lo que está ocurriendo es Dios. Eso es lo que están diciendo los ángeles. Cuando contemplan al Señor en un pesebre, envuelto en pañales, naciendo entre animales, y entonces Lucas hace el tremendo contraste, es Dios el que ha ordenado todo esto. Es Dios que ha estado detrás del decreto de Augusto César. Es Dios que está detrás de José no dejar a María. Es Dios que está detrás del recorrido de la pareja llegando a Belén. Es Dios, Él está en control, Él trae salvación. Gloria a Dios. La iniciativa ha sido de Dios. El plan ha sido de Dios. Si no, seríamos los más miserables en este mundo, si el Señor no hubiese tenido esa iniciativa. Y los ángeles no pueden parar de exaltar a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Yo creo que miran al Señor y el significado de lo que es su venida. La paz. Recordando Isaías capítulo 9, versículo 6. A nosotros es nacido, dice, el príncipe de, ¿se acuerdan? Un hijo nos es dado. Y dice que, y su nombre, no tengo el versículo, pero dice el versículo que su nombre será príncipe de paz, ¿se acuerdan? De los listados de los nombres del Señor. Él es príncipe de paz, consejero, padre fuerte, etc. Dice príncipe de paz. Él trae la paz. Yo, dice el Señor, dice que Él trae paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Él trae la paz. Y la paz, hermanos, es la paz con Dios. No hay otro que traiga paz como Él. No es la paz romana, no es la paz militar, no es la paz que no dure, es la paz eterna. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y es esta la buena voluntad de Dios para con los hombres. Los pastores van, encuentran al niño como se les ha dicho y salen glorificando a Dios. Lea el versículo 20. Los ángeles glorifican a Dios. Los pastores glorifican a Dios. El cielo y la tierra se unen para glorificar y exaltar a Dios por el más grande evento en la historia humana, que Dios se haya hecho carne y habitar entre nosotros. Un escritor decía, Augusto publicó un decreto para ser Dios. Pues bien, Dios publica un decreto donde el Dios eterno se hace hombre. Un predicador decía, no es el gran evento, no es el gran acontecimiento en la historia del hombre que el hombre haya puesto una pisada en la luna el año 69, sino que Dios haya venido entre nosotros a nacer en Belén. Eso es el hecho más glorioso y grande en la historia humana, que Dios haya venido a habitar entre nosotros. Él vino a lo suyo, el Señor Jesús. Y termino diciendo que cuando el Señor Jesús estaba en la sombra de la cruz, entrevistado por Pilato, cuando su pueblo le estaba rechazando, cuando escuchaba crucifícale, 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 Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Le hace muchas preguntas respecto a su origen. El Señor le dice, una palabra que me conmueve cuando leo, dice,
Para esto he venido. Para esto he venido. Para dar testimonio de la verdad. Para esto he venido. El Señor Jesús nació en Belén para morir en la cruz. Para eso Él vino. Para eso Él vino. Esto fue uno más, el primer camino en su humillación rumbo a la cruz. Qué precioso es el Señor Jesús. Qué grande es su persona, que se sometió así a las limitaciones humanas. Pero el cielo, ¿saben? El cielo no se puede contener. El cielo no se puede contener. Los ángeles no se pueden contener. Y aparecen multitud de huestes celestiales para decir gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Esta es la buena voluntad de Dios. Si hay alguien que está escuchando este mensaje o verá el video posteriormente, en palabras muy sencillas, el Señor Jesús describe, o la palabra describe su nacimiento. Pero el nacimiento de Él fue para venir a buscar, como dirá Lucas después, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este nacimiento tiene el propósito de salvarte, de buscarte donde estés. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Un día me encontró, un día me halló y soy salvo por gracia. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, sepa que Él vino y le está buscando. Él está llamando. El que nació en Belén aún busca lugar en tu corazón, aún busca lugar. Que el Señor bendiga su palabra, que solo Él sea glorificado, Él solo exaltado. Y para nosotros, hermanos, sumarnos al coro celestial y decir gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Vamos a orar? Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Qué profunda es tu palabra, Señor. Qué maravilloso es ver que lo que está aquí en tu palabra es cierto. Como el escritor Lucas se preocupa de dar detalles históricos de la venida del Señor. Como el escritor se preocupa de contarnos que todo fue en cumplimiento de tu palabra y que tú estabas en control. Como nos habla de la humildad de aquella pareja y del nacimiento del Señor entre pañales en un lugar de animales tan humilde, el Señor Jesucristo, como nos enseña y como Lucas dirá después, el Señor Jesús dirá que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así fue Él. Padre, te damos gracias porque aquellos pastores le vieron, aquellos ángeles anunciaron y no se resistieron en dar gloria a Dios. Así queremos nosotros, Señor, en esta hora. Así nosotros queremos, Señor, dar gloria al Señor Jesucristo, aquel que está sentado en el trono, porque vino a nosotros a buscarnos. Te damos gloria, Señor. Te alabamos. Queremos ser como María, guardar estas cosas en nuestro corazón. Oh Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.